Vale. Pues nada, bienvenidos a este curso de introducción. Bueno, es un placer para ahí pues presentar a los arquitectos, es fácil de presentar. Bueno, para las que un poco de su currículum, pues es matemático, biólogo, es profesor titular en la Universidad de La Rioja, Departamento de Matemáticas y Computación, y en el área de sistemas y lenguaje de sistemas informáticos. Y bueno, su investigación básicamente está enmarcada dentro de la seguridad computacional y es, bueno, de sobra conocido por todos nosotros, nos sobra conocida su faceta de divulgador científico. Entonces, bueno, pues ha ganado varios concursos de monólogos científicos, tiene un programa de televisión española, Novita Laica, ha colaborado en la radio, en el programa La Ventana, de la SER, tiene 3 libros escritos sobre divulgación. Bueno, yo creo que todos lo conocéis bastante bien. Y nada, pues simplemente darte las gracias por aceptar este curso y espero que disfrutes de él. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Aunque sea justo ese tiempo, pero muchas gracias por venir. Yo soy matemático, digamos, mi labor es esa, trabajo en matemáticas, sobre todo trabajo en álgebra conmutativa, computacional. Estoy dentro del área de lenguaje y sistemas informáticos porque mi departamento es de computación y matemáticas, pero me voy a cambiar al área de geometría y topología. O sea que mi vida es una tradición permanente a mis principios. No tengo principios, así que lo estoy haciendo permanentemente. Vamos a estar durante 4 horas, más o menos, ¿no? Estos 2 días, hablando sobre computación cuántica. La idea es que este es un curso iba a poner un curso de computación cuántica para gente casi de letras, pero me parecía ofensivo. Simplemente lo que quiero decir es que no hace falta ningún conocimiento previo. Ni siquiera porque va a aparecer por ahí la palabra espacio vectorial, va a aparecer la palabra base de espacio vectorial, va a aparecer eso es lo más sofisticado que va a aparecer probablemente y es lo más que vamos a necesitar. Entonces yo creo que una persona de bachillerato podría verlo, ¿no? Por supuesto, detrás de eso hay todo un montón de cosas, claro, todo, pero la intención del curso es ir bastante a una mirada como desde muy de superficie para entender el lenguaje y a cada cual que se vaya metiendo hasta el punto que quiera. Y es un curso que es, digamos, abstrae la tecnología. O sea, a mí no me importa cómo funciona el ordenador cuántico. No voy a decir nada de eso. O si queréis hablamos un poco de eso, qué tecnologías se están empezando a usar, tampoco es que tenga demasiados conocimientos de física a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco diré de esto, ¿no? Pero poco. La cosa es alguien que viene sin ningún conocimiento previo, sin mucho background, ¿no? que se dice, y después de 4 horas es capaz, pues vamos a más o menos de leer un algoritmo cuántico, de ver cómo un circuito cuántico se lee, cómo funciona más o menos y qué hay detrás de eso, ¿no? Y un poco la notación de lo que hay detrás de eso. Y todo eso dentro de la programación de la computación cuántica hay un par de paradigmas al menos como más destacados, ¿no? Uno que se llama computación adiabática, que tratan sobre todo problemas de optimización, y otra que se llama programación por puertas y circuitos, que es la que vamos a ver. Casi siempre, o por lo menos tradicionalmente, en lo que se puede decir tradicionalmente en este área. Tradicionalmente se ha dicho que la computación adiabática es particular, es especializada en problemas de optimización, la de puertas es general. Bueno, pues ya hay resultados que muestran que la adiabática es general también. Pero bueno, pero nos vamos a quedar en la computación por puertas. Esto es una idea que tuvo Feynman y Deutsch allá por los 70, por los 80, que decir, oye, ¿se puede hacer computación utilizando las propiedades cuánticas de la materia? ¿Podríamos hacer una conceptualización, un paradigma de computación utilizando eso, utilizando las propiedades cuánticas de la materia? Y bueno, pues vieron que sí, y desde luego como paradigma de computación es muy bonito, es muy interesante, los algoritmos es muy interesante ponerlos. La gente que estéis aquí de computación, digamos que os vais a dar cuenta, porque es el acercamiento que llevo aquí, que el estado de la computación cuántica, al menos lo que voy a contar hoy,
es el equivalente a programar un ordenador clásico con las puertas lógicas. O sea, ni siquiera código máquina. Con las puñeteras puertas lógicas, AND, OR y NOT y NAND, o solo NAND. Pero ese es el nivel de lo que vamos a ver. Por eso es como muy rudimentario, pero está bien el ir entrando en esta cosa tan rudimentaria. Vale, entonces, al principio necesito comparar computación clásica y computación cuántica, ¿no? Entonces, para tener computación, ¿qué necesitamos? Un sistema de abstracción de la información, un sistema de almacenamiento y un sistema de manejo de esa información. Entonces, en computación clásica, ¿qué hacemos? Pues abstraemos la información como bits. Los bits son cualquier cosa que pueda estar en dos estados que podamos diferenciar. Vale, pues eso es muy fácil. Los abstraemos como 0 y 1 y ya tenemos pues lo voy a ir poniendo aquí porque como veo gente en un cuaderno, pues vale, voy a poner computación clásica. Computación clásica, pues la unidad básica de información es el bit, que es algo que puede estar en los estados que los abstraemos como 0 y 1, ¿no? Vale, pues ya está. Entonces, ¿eso nos basta? Pues no nos basta, porque si queremos hacer computación, queremos que esto tenga una cierta representación matemática, porque queremos operar. Entonces, vale, pues estos 0 y 1 lo consideramos como dígitos binarios. Bueno, pues con dígitos binarios ya podemos hacer matemáticas. Entonces, bueno, pues ya vamos a hacer algunas cuantas cosas, ¿no? Entonces, esto podemos operar mediante las operaciones aritméticas de la aritmética de ceros y unos, la aritmética binaria, o con las operaciones booleanas, ¿no? Bueno, finalmente operaciones booleanas. Vale, pues tenemos una hoja de bool ahí y hacemos operaciones booleanas sobre eso. Otra cosa que necesitamos para hacer computación es tener una representación física de eso. O sea, tener una máquina que eso va a funcionar con esta representación. Entonces, aquí tenemos el papel de los bits va a ser de almacenamiento de información. Yo puedo almacenar información en forma de bits. Codificación de la información. Porque claro, una lista de ceros y unos, ¿qué significa? Pues sin número no significa nada. Tienes que tener un sistema de codificación y descodificación de eso, ¿no? O sea, ahí tengo 17 unos y 20 ceros ahí mezclados, ¿eso qué es? ¿Es un número en coma flotante? ¿Es un carácter UTF? Yo qué sé. Pues por depende de la codificación. Entonces, codificación de la información y luego necesito una representación física. Vale, o una materialización física. Voy a poner materialización. Materialización física. Vale, pues yo qué sé. Un cable por el que pase corriente o no pase corriente. Vale, pues si no pasa, digo que está en estado 0, si pasa está en estado 1. Muy bien. Vale, pues ya tengo algo que codifica. Si tengo dos cables, pues ya puedo tener 4 estados distintos. Pues si los dos están apagados, si está apagado el de la derecha y otro encendido, si el de la izquierda está apagado y el otro encendido, si está los dos encendidos, pues ya puedo codificar, yo qué sé, respuestas a una encuesta de opción múltiple. Si alguien ha dicho estoy en desacuerdo, estoy un poco en desacuerdo, un poco... Que por cierto, no sé si os ha llegado, a mí me ha llegado una encuesta ahora mismo de un proyecto europeo que me he flipado mucho porque ponía en desacuerdo, en parcial desacuerdo, en parcial acuerdo, de acuerdo. Coño, ¿cómo distingues en parcial acuerdo y en parcial desacuerdo? O sea, sí, da risa, pero es una encuesta de un proyecto europeo enorme y se habrán gastado la pasta en eso. Y esas dos respuestas son las mismas, ¿no? O sea, puedes decir, bastante en desacuerdo, no se distinguen. Pero cosas como de cuatro opciones las podemos distinguir. Una dirección de una máquina que vaya norte, sur, este, oeste, la puedo distinguir con 2 bits, ¿no? Vale, pues entonces tengo una forma de materialización física de eso. Y luego voy a necesitar formas de manejar esa información. Quiero trabajar con esa información, quiero modificar esa información. Entonces, entraré más adelante en esto, pero, por ejemplo, yo si tengo un cable por el que pasa o no pasa luz, pues un interruptor ya es un operador NOT, ¿no? Si está encendido, el interruptor se enciende, o sea, se apaga, pues vale, pues cambio del 1 al 0 y al revés. Si está apagado y el interruptor se enciende, pues ya está. Entonces, una máquina que sea capaz de físicamente representar lo que es un bit, con todo su significado y con toda su capacidad, la tengo y la puedo construir de muchísimas formas, ¿no? Nuestros ordenadores lo que hacen es
acumular montones de realizaciones físicas de bits. Montones, millones de esas realizaciones, ¿no? Vale. Entonces tengo un sistema lógico, vamos a llamarlo así, son los bits y la lógica booleana. Tengo codificación, tengo una representación matemática de eso y tengo la capacidad de hacer una materialización física de ese paradigma lógico. Vale, ¿qué pasa en la computación cuántica? Esto cambia bastante en la computación cuántica. Vale, pues entonces, ahora digamos que la unidad básica de la información va a ser el qubit, que significa, bueno, esto es una abreviatura de binary digit, ¿no? Esto es pues quantum bit, un bit cuántico. Vale, entonces un bit cuántico, ¿qué es? Es algo que de forma lógica, claro, esto lo que es viene de una abstracción de la física, ¿no? De sistemas de dos estados. Bueno, es un sistema físico de dos estados. Venga, dos estados físicamente diferenciables. Pues voy a tener lo mismo, un 0 y un 1. Tengo dos estados, que voy a llamar los estados básicos. Por tradición se suelen denotar así. Es una notación que se llama notación Ket o notación de Dirac. Ket o de Dirac. Vale. Pues esto, un qubit puede tener dos estados básicos, pero también puede tener un estado de superposición de los estados básicos. Porque aquí ya empezamos a utilizar o a aprovecharnos de las propiedades cuánticas de la materia. Entonces, ¿cómo represento un estado de superposición? Pues un estado de posición más o menos, viene a decir, aquí ya empezamos con las analogías, y con el más o menos, y con las comillas y todo eso, ¿eh? Pero viene a ser una mezcla de los dos estados básicos. Entonces, pues una mezcla de los estados básicos, y lo puedo poner pues, poniéndoles un coeficiente. Vale, pues ahí hay mucha notación ya, porque aquí he puesto este signo más o menos, este signo más viene a expresar esa mezcla, esa combinación de los dos estados básicos, y esos coeficientes tienen que cumplir que alfa 0 cuadrado más alfa 1 cuadrado sea igual a 1. Es decir, un estado en superposición es una mezcla de los dos estados básicos. Y esa mezcla no puede ser cualquier mezcla, sino que es una mezcla tal que los coeficientes, sus cuadrados, suman 1, ¿no? Cuadrados sus módulos. Porque estos dos van a ser números complejos. Aquí hay una sutileza sobre por qué utilizamos números complejos aquí y no reales. ¿Por qué no usar números reales? Bueno, pues la gente solemos interpretar, seguramente que habéis oído mucho hablar de este tipo de cosas, vale, es un estado que suma el 1, es una especie de distribución de probabilidad entre los coeficientes, ¿no? Es más o menos una distribución de probabilidad, es algo más que una distribución de probabilidad, porque aquí puede haber interferencias. Entonces ahí tenemos, esto responde a unos fenómenos físicos, un qubit no se comporta solamente como una distribución de probabilidad de dos estados cuando está en superposición, sino que hay un trasfondo físico detrás que se expresa mejor sabiendo que, o modelizando eso mediante números complejos en lugar de números reales. Hasta ahí va a haber más o menos, esto es todo lo profundo que voy a ir en la relación con la física. O sea, de momento nosotros tenemos dos simbolitos, realmente, y dos números complejos que son coeficientes. Entonces, la representación matemática de estos, de los qubits, es esta de aquí. Y además, voy a tener un comportamiento lineal. Es decir, que los estados básicos los voy a representar, voy a tener una representación matricial. Voy a tener una representación matricial. Es decir, al 0 lo voy a hacer corresponder a este vector y el 1 lo voy a hacer corresponder con este. Y eso es la base de C, de C2, como espacio vectorial. Es una base de C2 como espacio vectorial, ¿no? Vale, entonces, esto ya me da un aparataje matemático bastante potente. Y de hecho es muy coherente con los fenómenos físicos que se observan detrás de los qubits, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ya puedo representar algo ahí, que es bastante más rico que esto. Bastante más rico, porque ahí tengo no solamente los estados básicos,
y cómo funcionan los estados básicos, sino que tengo además estados en superposición. Entonces, estos dos estados los voy a llamar básicos, ya lo he dicho varias veces, estados básicos, y esto es un estado en superposición. Vale. Eso es en lo que se refiere a un qubit. Eso es lo que tiene que ver con un qubit. Y a estos coeficientes los voy a llamar amplitudes. Bueno, pues ya nos vamos haciendo con un lenguaje. ¿Qué pasa si voy a un número más grande de qubits? Si en lugar de ir a un solo qubit, que sería lo que corresponde a un bit, que sería el tablecito ese, ya quiero tener un conjunto de 2 qubits. Vale, entonces si tengo un conjunto de 2 qubits, entonces voy a poner 2 qubits. Vamos a ir poco a poco. 2 qubits. Los estados básicos van a ser las posibles combinaciones de 2 dígitos binarios en esta notación que. Entonces, tengo esto y además tengo los estados en superposición. Estos serían los estados básicos. Estados en superposición. Vale. Estados en superposición. Pues serán del tipo alfa 0, 0, 0, alfa 1, 0, 1, más alfa 2 por 1, 0, más alfa 3 por el 1, 1. Es decir, una combinación C lineal, C es complejo, una combinación C lineal de los estados básicos. Muy bien. Donde la suma de los 4 módulos de esos coeficientes es 1. Vamos que con alfa 1 cuadrado, alfa 0 cuadrado, más alfa 1 cuadrado, más alfa 2 cuadrado, más alfa 3 cuadrado es igual a 1. Vale. Entonces tengo esos estados en superposición. Los estados básicos, ¿cómo sería la representación matricial de estos estados básicos? Pues si os dais cuenta, podríamos hacer corresponder cada uno de los estados básicos con con cada uno de los vectores de la base canónica de C2, de C4, de C2 a la 2. Vale, entonces este lo voy a hacer representar, o sea, la representación matricial, vectorial, serían pues estos, ¿no? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí tengo los 4 vectores de la base canónica de C4 y cada uno de ellos corresponde pues, con estos, ¿no? Aquí, con este y demás. Un lío. Vale, pero se entiende bien, ¿verdad? Tenemos la representación de un conjunto de 2 qubits. Esto tiene algo que ver con la representación de cada qubit en particular. Sí, porque si yo tengo el estado 0, 0, es igual, vamos a pensar en vectores, que el estado 0 por el estado 0. ¿Y ese por qué es? Eso es lo que se suele llamar, no sé si lo llamáis aquí porque tiene varios nombres, el producto de Kronecker. Entonces, vamos a recordar un poquito el producto de Kronecker de 2 vectores. Si tengo en este nivel AB por CD, va a resultar, donde AB y CD son complejos, va a resultar un vector de 4 entradas, donde voy a tener, pues por ejemplo, voy a tener aquí A y B, es una plantilla donde tengo 2, pero cada uno de ellos corresponde a una copia de CD. Así que esto es AC, AD, BC, BT. Eso es lo que significa esa notación de ese signo por metido en un circulico.
Vale, entonces ya veo que la notación de un conjunto de qubits, en este caso de un conjunto de 2 qubits, es coherente también. Las notaciones siguen siendo coherentes cuando yo subo el número de qubits. O sea, no solamente es que los pongo así con la notación ket y voy añadiendo numéricos, sino que además la representación matricial sigue siendo coherente. O sea, es una representación matemática que sigue siendo coherente. Entonces, pues ya que estamos de pie, vamos a dar el paso a un conjunto de n qubits. ¿Vale? Entonces, cuando estamos en n qubits, y aquí es donde va a empezar el primer ejercicio. N qubits. ¿Cuáles son los estados básicos? Estados básicos. Pues son, lo voy a poner así, son los números donde A, voy a poner aquí A2N, es la notación binaria, la expresión binaria de A usando n dígitos. Entonces, ¿cuáles son los estados básicos? Pues las representaciones binarias de todos los números desde el 0 hasta el 2 a la n-1, la representación binaria de cada uno de los números desde el 0 hasta el 2 a la n-1 utilizando n dígitos. Entonces, cuando n es 2, tengo la representación binaria del 0, del 1, del 2 y del 3, del 0, del 1, del 2 y del 3, utilizando dos dígitos. Porque tenemos un conjunto de 2 qubits. ¿Sí? Entonces, ejercicio. Supongo que como tiene papel y boli, si no, pues periz a gente. Ejercicio. Mañana te lo tenemos que entregar. De hecho, voy a pedir que salga gente a haceros la pizarra. No hace falta que me entreguéis nada, pero en este probablemente no, pero probablemente en el próximo ejercicio sí que voy a pedir a alguien que salga a hacerlo. Entonces, demostrar. En toda clase debe haber un ejercicio que empiece por demostrar. Demostrar que la representación matricial de este es el vector que tiene todos ceros salvo un 1 que está en la posición A más 1. Si empezamos a contar por 1, en la posición A más 1. Por ejemplo, si yo tengo si n es igual a 3, donde aquí este vector tiene tamaño 2 a la n entradas. El tamaño de este vector es 2 a la n. No me gusta así. Es un vector de 2 a la n entrada. Por ejemplo, si yo tengo que n es 3, pues la representación del 3, del elemento que corresponde al 3, o sea, de este, pues esto debería corresponder a, lo pongo aquí más lejos, a algo con 0. Esto debería ser este. Este es como un ejemplo. Vale, entonces vamos a demostrar eso en el caso general. Dejo unos minutitos y habría que demostrar que esa notación es coherente cuando me voy a n bits, a n qubits.
El que he preguntado si había que encerrarlo, que vaya calentando, ¿eh? Lo mismo que se dio la pizarra. En la representación más central es el porque si el 0,1 quiere que un cambio de presentación. Ah, no, sí, pues es un error mío, perdón. Bien visto. Perdón, es una errata. No es matemático. No va a ser el último, ¿eh? O sea, aquí no va a ser el último. Sé que no le he preguntado, pero inducción sobre n no está mal. Una inducción sobre n aquí es una buena. Digo, como vas a tener que salir. No, ya la sé.
Cada estado es producto crónico de los anteriores, estado básico, pero no de los iniciales totales, sino de... No, de los números que vayan antes de la extensión. Eso es. Y esto es el 1-1. O sea, que cada uno de los iniciales primeros serán por el de menos 1. Entonces el A será o bien el 0 por el A o el 1. El de A es menos 1. Es que todos los estados de N son los dos estados básicos por cualquiera de los... ¿Alguien quiere salir a hacerlo? No voy a obligar al buen muchacho que lleváis sufriendo. ¿Alguien quiere salir a hacerlo? En clase suelo utilizar yo el truco de yo voy a hacer un ejercicio. Puedo hacer este o puedo hacer algo. Solo voy a hacer uno. El resto va a salir alguien a hacerlo en la pizarra. Entonces, este es el más sencillo. Puedo hacerlo yo, ¿eh? No, no es el más sencillo. Va a haber alguno más sencillo. Pero yo lo puedo hacer. Pero entonces no haré ninguno más. O sea, no haré yo. Los demás tendrán que salir antes. Si no lo... Adelante. ¿Tienes sitio? Ahí ya lo he hecho ya. Bueno, pero yo creo que es mejor escribirlo porque la intención es que aquí haya mucho papelico porque luego va a haber que manejar, ¿eh? Lo he demostrado para n igual a 2. Para el primer paso. Ahora lo suponemos para n menos 1. La base es 2 elevado a n menos 1. Suponemos que tenemos el vector con la entrada y décima, lo que sea. ¿Vale? Esta la décima, multiplicamos, vemos el producto de Kronecker por el siguiente, lo que sea. Entonces, tal y como lo ha escrito él, tenemos 0 por CD, 0 por CD, el décimo por CD, etcétera, 0 por CD. ¿Vale? Esto es 1, 0 o 0, 1, dependiendo de si sea el bit 0 o sea el bit 1. ¿Vale? Y hemos pasado, hemos duplicado. ¿Vale? Entonces, en la entrada solo hay que colocar bien que hemos pasado de 2 elevado a menos 1 por 2. 2 elevado a n, entonces en la i más 1 o en la i más 1. Esta es la entrada. ¿Por qué querías demostrar? Sí. Vamos a hacer más elegante porque yo no soy matemático. Es que no es matemático. No pasa nada. De hecho yo ni lo hubiera demostrado y dicho, claro, ya está. De todo se sale. No, sí, cuidado con la conmutatividad del producto de Kronecker, ¿eh? Pero una forma, sí, más o menos es esto, ¿no? Decimos inducción, venga, yo tengo un número A, entonces A, este A va a ser o bien 0 por un B, o bien va a ser 1 por un B. Ese B cumple, que es un vector de 2 a la n menos 1 con un 1 en el lugar B más 1 es 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la relación entre A y B, si el número A empieza por 0, el lugar va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Esto es el 1, 0 por el lugar B más 1. Vale, entonces esto es el 1 por este vector de aquí, por lo tanto está en el lugar B más 1, más el 0 por otra copia de esto, pero estos son todos ceros. Ya está. ¿Sí? Y el caso en el que este número empieza por 1, hay una relación entre 1 y A, entre A y B, que lo que hace es que esto es 0, 1, entonces tengo 0, 1 por el 0, B en el lugar de más 1, todos ceros, y esto va a resultar pues un montón de ceros. ¿Cuántos ceros? 2 a la n menos 1, y ahora voy aquí, un 1,
Entonces esto va a estar en lugar 2 a la n-1 más b, que es exactamente el valor de a. Entonces, viendo por inducción, esto me gusta que lo hagáis con boli y todo eso, con lápiz y boli, porque al final si no uno se queda con las ideas de sí, ya lo entiendo, ya veo más o menos cómo va. Está bien que uno le eche papel y boli. Entonces, ya tenemos una diferencia, voy a seguir aquí, ya tenemos una diferencia entre los bits y los qubits. Los bits no tenían nada que digamos estado básico o estado en superposición. Todo estado de un bit es básico. Aquí ya hay diferencias, hay estados básicos y estados en superposición. Y hay otra diferencia. Cuando yo tengo dos qubits, por ejemplo, voy a hacerlo con 2 qubits. Cuando tengo 2 qubits, el estado de un par de qubits puede ser el producto de los estados de 2 bits, de 2 qubits individuales, o no. Puede que no sea. Por ejemplo, vamos a ver, yo digo que el estado este es un estado de un par de qubits, ¿no? De 2 qubits, de un sistema de 2 qubits. Es un estado producto si se puede escribir como producto de los estados de 2 qubits individuales. Y si no, en caso contrario, diré que es un estado en entrelazamiento y que tiene mucho que ver con una propiedad física, una propiedad de las partículas, de la física cuántica de las partículas, que se llama entrelazamiento. Entanglement. Que por cierto se llevó el Nobel de Física el año pasado. Vale, pues, por ejemplo, si yo cojo un qubit en este estado, 1 partido por raíz de 2, 0, más 1 partido por raíz de 2, 1. Esto es un estado general, ¿no? Esto es un estado de un qubit. Lo multiplico por otro estado, pues puedo ponerlo 1 partido por raíz de 2, 0, menos, voy a poner ahora 1 partido por raíz de 2, 1. Esto es otro estado más válido, ¿no? Es una combinación lineal de los 2 estados básicos, los coeficientes, los módulos de estos 2 coeficientes, pues son 2 números complejos, en realidad son reales, los módulos al cuadrado de estos 2, pues es un medio más un medio, suman 1, es un estado válido, ¿El producto de esto cuál es? Pues esto debe ser el producto, el resultado debe ser un estado válido de un sistema de 2 qubits, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Venga, pues como si fueran polinomios o binomios. 1 partido por raíz de 2 partido por 1 raíz de 2, 1 medio. 0 por 0, el 0, 0. Menos 1 partido por 2 por el 0, 1. Más 1 partido por 2 por el 1, 0. Menos 1 partido por raíz de 2, perdón, 1 partido por 2 por el 1, 1. Esto es un estado básico, es un estado válido de un sistema de 2 qubits. Es una combinación lineal de los 4 estados básicos, hasta ahí todo bien. Los coeficientes son todos números complejos, hasta ahí todo bien. Vamos a ver si se da esta suma que digo, ¿no? Vale, un medio al cuadrado es un cuarto, menos un medio al cuadrado, un cuarto, vale, la suma es 1. Así que esto es un estado producto. Este de aquí es un estado producto.
Ejercicio. Y aquí va a salir algo. También. Antes ya salió. Ejercicio. Demostrar. Como me gusta lo de demostrar. Y además, ahora que sé que en la audiencia hay gente que no es fan de demostrar, como que me pone más. Demostrar que el Estado es un estado en entrelazamiento. ¿Vale? ¿Este es un estado válido de un sistema de 2 qubits? Sí, porque es una combinación lineal de los 4 estados básicos, de hecho hay 2 coeficientes que son 0, solo hay 2 distintos de 0, la suma de los cuadrados de todos los coeficientes suma 1, así que es un estado básico, es un estado válido de 2 qubits. Bueno, pues hay que demostrar que eso no es un estado producto, que es un estado de entrelazamiento. Eso no se puede poner como el producto de 2 estados individuales de 2 qubits. Así dicho, y yo sé que estáis viendo y dicen, pues sí, claro, tiene todo el sentido, es muy claro. Es que prefiero que la veáis con el boli, ¿sabes? Para ir distinguiendo qué son los elementos de la combinación lineal y qué son los qubits. Porque estos no son, solo tiene 2 sumandos, pero son 2 qubits. Esto tenía 2 sumandos, pero es un solo qubit, cada uno de ellos. Entonces, para ir familiarizándonos con eso, me parece que merece la pena ir haciéndolo a mano. Dentro del Festival de Técnicas de Demostración, esto huele a reducción al absurdo, pero... Estaba yo ahí atrás y olía. Eso a reducción al absurdo, pero mucho. Supongamos que... Para la gente más inclinada al álgebra, hay un sistema lineal. ¿Se ve si es compatible o no?
No. Lineales los... La base de generadores. ¿Alguien quiere salir a hacerlo? Muy bien, adelante. Te dejo hueco. Como ha dicho, Bueno, vamos a ver, lo va a hacer con reducción al absurdo, veamos. entonces tenemos que suponer que sí que existe como producto, así que le llamamos alfa 0, 0, 0, perdón, 0, más alfa 1, el 1, producto de Kronecker, le llamo beta 0, más beta 1, y esto lo tengo que igualar a esto de aquí. Lo que voy a hacer es un sistema, ¿vale? Entonces, si hacemos este producto, nos quedaría alfa 0, beta 0, 0, 0, más alfa 0, beta 1, 0, 1, más alfa 1, beta 0, 1, 0, más alfa 1, beta 1, 1. Entonces, ahora tenemos una ecuación en la que podemos igualar los coeficientes. Alfa 0, beta 0 es el coeficiente del 0, 0, que tiene que estar igualado al coeficiente de aquí, que es 1 partido raíz de 2. El alfa 0, beta 1, como no hay 0, 1 allí, el coeficiente es 0, lo igualo a 0. El alfa 1, beta 0, como en esta parte de aquí no hay, bueno, lo pasamos todo a un lado, igualamos a 0, nos da lo mismo. No está, sería el 0. Y el alfa 1, beta 1 sería igual a 1 partido raíz de 2. La contradicción la vamos a encontrar de estos de aquí de igual a 0. Si tengo un producto igual a 0, tendré que alguno de ellos es 0. A no ser que esté trabajando en módulo, sería 0 o beta 1 es 0. Uno de los dos será 0. ¿Vale? Entonces, ya con esta simplemente, si alfa 0 es 0, ya tengo aquí 0 por algo igual a raíz de 1 partido raíz de 2 no puede ser. Y si considerara el beta 1 por algo distinto de 0 no puede ser 1 raíz de 2. Ya tenemos la contradicción. El sistema es incompatible. Qué maravilla que haya ficción ahí por la reducción absurda. Aquí, aplausos y todo. Eres profe, ¿verdad? Sí. Esa soltura con la chica. Vale, entonces ya veis que hay estados en producto y estados de entrelazamiento. Algo que os dejo, no para hacer ahora, para la gente que está más inclinada por las matemáticas, vale, todos los posibles estados de un sistema de 2 qubits es un espacio vectorial de dimensión 4, ¿no? El conjunto de los estados en entrelazamiento, ¿qué estructura algebraica tiene? ¿Es un solo espacio vectorial? ¿Es una variedad algebraica? Si es así, ¿de qué dimensión? Pensadlo, si es un subespacio vectorial, si no lo es, el de los estados producto. Y pensad en la solución mediante sistema. Es bonito de pensar. No para ahora,
pero lo dejo para la gente que tiene así como gusto por las matemáticas y poco que hacer. Pues probablemente no haya nadie en la intersección de esas dos cosas, pero hay veces que por entretenernos hacemos cualquier cosa. Vale. Bueno, hasta ahora solamente, fijaos qué poquito he tardado de los bits. Hasta ahora estamos con cómo es la representación matemática de los qubits. ¿Cuál es la notación? Simplemente estamos con eso. ¿Cuál es la notación de los qubits? Vamos a pasar a hacer mates con los bits. Entonces, si yo quiero hacer, vuelvo a la computación clásica, si yo quiero hacer mates con los bits, tengo el álgebra booleana, ¿no? Tengo todas las operaciones booleanas, la lógica booleana. Entonces, eso en los ordenadores clásicos se implementa mediante puertas lógicas, y las puertas lógicas, pues normalmente son puertas de n a 1, donde recibo n bits y doy un resultado, que es 0 o 1. Y normalmente lo que utilizamos son puertas de un solo bit de entrada y uno de salida, o de 2 bits de entrada y uno de salida. Entonces las puertas lógicas habituales, ¿no? Digamos, son unoarias, suena fatal, que es la puerta NOT, que envía el 0 al 1 y el 1 al 0, o las dos arias, que normalmente usamos AND, OR, SOR, y hay una de ellas especial, que es NAND. Es una negación de AND, ¿no? Es el AND negado. Y esa es especial porque esa es universal. Es decir, con NAND yo puedo construir AND, puedo construir OR, puedo construir SOR y por tanto puedo construir OR. Solamente con una puerta, es una puerta universal, es un resultado de creo que es de Schaeffer, de 1913 me suena que es, o por ahí, del principio del siglo XX. Muy chulo. Vale, entonces tengo un conjunto. ¿Cuántas puertas n-arias existen? Pues hay un número finito, es 2 a la 2 a la n, ¿no? Eso es el número de puertas n-arias que son posibles con una entrada de n0 y 1 y una salida de 0. Vale, ¿qué pasa con las puertas cuánticas? Puertas cuánticas. Vale, ahora vamos a pensar, nuestros qubits ya no son solamente dígitos, sino que son vectores en un espacio vectorial de dimensión 2 a la n. Entonces, para definir qué hace una puerta cuántica, yo sé lo que hace sobre un par de... Voy a poner, por ejemplo, NAND. Yo tengo que definir lo que hace sobre cada par de bits, ¿verdad? Los bits solo pueden estar en dos estados, o 0 o 1, todos los estados son básicos. Entonces, si yo defino aquí, pues esto va a ser 1, 1, 1 y 0, ¿no? El NAND. Vale, pues para definir qué hace una puerta lógica, yo lanzo eso, es una operación binaria en este caso. Vale. Para describir la acción de una puerta cuántica, tengo que describir voy a poner aquí de n qubits. Tengo que describir su efecto sobre los 2 a la n estados básicos y pedir que actúe linealmente. Necesito que actúe linealmente. Esta es la cosa. Y pedir, obligar, somos de pedir, obliguemos
obligar a que actúe linealmente. Entonces vamos a construir una. Vamos a construir la puerta cuántica equivalente a NOT. Vamos a construir un NOT cuántico. Por ejemplo, NOT cuántico. Por razones históricas, que probablemente hable de ellas mañana, esto se le suele denotar X. Es la puerta X. Vale, entonces, ¿qué tiene que hacer NOT cuántico? Pues el 0 lo tiene que enviar al 1, el 1 lo tiene que enviar al 0, y un estado en superposición general, pues como ha de actuar linealmente, pues esto tiene que enviar alfa 0 por el 0 más alfa 1 por el 1, ¿a dónde tiene que ir? Obligatoriamente. ¿Cuál va a ser el coeficiente de 0? Alfa 1 más alfa 0 por el 1. Significa que actúa linealmente. Entonces, para describir una puerta cuántica tengo que describir cuál es su acción sobre los estados básicos del conjunto de n qubits, y además tengo que obligar a que actúe linealmente. Vale. Ejercicio. Ejercicio. Dar la expresión matricial de la puerta X, el NOT cuántico. Eso va a ser una matriz. ¿Una matriz de qué tamaño? Estamos en el espacio vectorial de tamaño 2 a la 1, así que va a ser una matriz 2 por 2. Además debe ser una matriz unitaria, porque el efecto de aplicar una puerta cuántica a un qubit, a un conjunto de qubits, tiene que ser un estado válido del conjunto de qubits. Y si la suma de los coeficientes al cuadrado tiene que ser 1, la matriz tiene que ser unitaria. Luego daré un poquito más en detalle esto. La matriz tiene que ser unitaria, eso quiere decir que su producto por su adjunta tiene que ser la identidad. Vale, pues, ¿cuál es la expresión matricial? ¿Cuál es la matriz de la puerta X? Bueno, esto lo vamos a hacer así a viva voz, no hace falta que salga nadie. Esto es la matriz 2x2. Si quiero definir una matriz 2x2 que describe un operador lineal, ¿qué tengo que hacer? Pues poner como columnas la imagen de los elementos de la base. Entonces, como mi base es el 0, 1, el vector primero, la imagen del 0 es el 1. ¿Cuál es la expresión matricial del 1? Pues está, ¿no? Y la imagen del segundo vector, que es el 1, es el vector 0. ¿Cuál es la expresión vectorial del, pues el vector correspondiente al 0? Pues el C. Entonces es una forma
manera elegante de describir esto, ¿no? Como sé cuáles son las imágenes de los vectores de mi base, pues en esta base, ahora luego hablaremos que no tenemos por qué estar siempre en la misma base, en esta base, en la base canónica, digamos, la matriz del Zenón es esta. Muy bien. Pues ya podemos empezar a hacer computación, ¿no? Ya tenemos bits, qubits, y ya tenemos operadores sobre ellos. Entonces voy a poner aquí una cosa aquí como de información, como una... ¿Qué sería esto en un libro? Pues un remark o observación. 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 Voy a poner aquí algunos estados particularmente importantes. Algunos estados particularmente importantes. Hay un estado al que llamamos más, lo vamos a denotar así. Este estado más va a ser 1 partido por raíz de 2 por el 0 más 1 partido por raíz de 2 por el 1. A este lo vamos a llamar el estado más. Al estado menos se denota así, lo vamos a llamar a este estado. Este va a ser el estado menos. ¿Vale? Y estos dos forman una base de C2. O sea que podríamos hacer todo esto, todas estas expresiones matriciales, pero en esta base, en lugar de la base canónica. Y a veces nos va a interesar. En este curso no vamos a cambiar de base. Vamos a hacerlo todo en la base canónica. Pero hay veces que nos interesa medir efectos cuánticos y medir estados de resultado de algoritmos, medirlos con respecto a esta base en lugar de con respecto a la base canónica. Forma una base C2, voy a ponerlo aquí, demostrar. Es un ejercicio de primero. Otro estado importante es este de aquí. Esto se llama un par EPR o un estado de Bell. Para la gente que está aquí de física, que supongo que hay gente de física o que controla de física, bueno, pues se llama así por razones históricas, porque este es un estado de entrelazamiento máximo y EPR hace referencia a esa paradoja Einstein-Podolsky-Rosen que decían que Einstein, ¿no? Decía que el entrelazamiento no es posible, eso no existe, porque contradiría la relatividad general, entonces eso se genera una paradoja, ¿no? Y Bell fue el que demostró teóricamente que esa paradoja no es tal, sino que efectivamente el entrelazamiento es posible, y luego Aspect y otros lo demostraron mediante un experimento, lo demostraron en el laboratorio y fueron los que se ganaron el Nobel este año pasado. Entonces, esas son razones históricas de que se llame así. Luego usaremos esto. Estos son estados de un qubit. Y estos son estados de 2 qubits. Esto siempre lo recalco porque al principio uno se hace lío entre los sumandos y cuántos qubits hay ahí, ¿no? Digamos que el número de qubits me lo da el número de ceros y unos que hay en cada uno de estos ¿qué? No el número de sumandos. El número de sumandos es una combinación lineal y otro saber. Pero el número de elementos que hay ahí es lo que me da el... Vale, esos son algunos estados importantes, algunas puertas importantes. Algunas puertas importantes. Voy a dar las expresiones matriciales.
De momento voy a poner estas tres. Vamos a poner estas tres puertas, X, Z y H. X y Z forman parte de un conjunto clásico de puertas que se llaman puertas de Pauli, que no vamos a entrar en esto también son por razones históricas. Y esta se llama puerta Hadamard. Esta se llama puerta Hadamard. Ejercicio. Describir el efecto de estas tres puertas. Esta ya sabemos lo que hace. Entonces, describir el efecto de una puerta, ¿qué significa? Describir qué hace con los elementos de la base. Por lo demás, ya el comportamiento lo asumimos lineal, para los estados en entrelazamiento, en superposición, para los estados de superposición. Pero, ¿qué hace con los elementos de la base canónica, de la base 0,1? ¿Qué hace con los elementos de la base 0,1 la puerta Z y la puerta H? Venga, pues miradlo y así cogemos un poco de familiaridad con estas dos puertas que son importantes. Esta está clara, ¿verdad? La Z. ¿Dónde envía la Z al 0? Al 0, este es el vector 0. El 0 manda al 0, el 1 ¿dónde lo manda? Al menos 1. Cambia el signo al qubit si vale menos 1, si el estado básico es menos 1. Entonces, al alfa 0, 0 más alfa 1, 1, lo mandará al alfa 0, 0 menos alfa 1, 1. Simplemente cambia el signo del coeficiente que va asociado al vector 1. Venga, la Hadamard. Esta os toca ya a vosotros, seguro. Como la diagonal. Que está jugando de dos, se transforma la canónica en la base rara. ¿Qué envía el 0 que hace la puerta Hadamard con el 0? Al más. ¿Y el 1? Más bonita, por favor. Entonces la máquina de cambio de base entre esas dos bases, y lo que hace es, en términos de algoritmos cuánticos, lo que hace es, fijaos, porque esta parte es muy importante, sobre todo al inicio de un algoritmo, porque lo que hace es, yo parto de un estado básico, que es fácil de conseguir, yo parto de mi sistema, de mi qubit, por ejemplo, en un estado básico 0, entonces lo meto por una puerta de Hadamard y llega a un estado de superposición
equilibrada, donde es una superposición de todos los elementos de la base y cada uno de ellos tiene la misma amplitud. Entonces, así tengo que decir, venga, lancemos el algoritmo. Entonces, me coloco mi sistema en superposición equilibrada. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Muchas veces se hace eso, los algoritmos cuánticos. Vale, muy bien. Estas son puertas de un qubit. Vamos a hacer la puerta más importante de 2 qubits. Entonces, puerta CNOT de 2 qubits. ¿Qué hace? Envía AB, CNOT, lo envía a A y A más B. O sea, el primer dígito lo deja igual y el segundo lo suma con el primero. Con la suma módulo 2, o sea, SOR, el operador lógico SOR. Vale, entonces, decidme qué hace, escribíos qué hace, ni siquiera lo voy a llamar ejercicio. Escribíos qué hace sobre los elementos de la base. ¿Qué hace esto sobre los elementos de la base? ¿Cuáles son los elementos de la base? Los estados básicos. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Venga. Venga, pensad qué hace con cada uno de ellos. Aquí vamos a ver algo muy curioso y por qué esta puerta es tan importante. Venga, 0, 0, ¿dónde lo envía? Es un más. 0, 0 lo que hace es, el primer bit lo deja igual y el segundo le suma el primero, como es un 0, pues se queda igual. Este, primer bit lo deja igual y al segundo le suma el primero, 1 más 0, 1. Aquí, el primero lo deja igual y el segundo le suma el primero, como es 0 más 1, 1. Y este, el primero lo deja igual y al segundo le suma el primero, 1 más 1, 0. Vale. Entonces fijaos que esta puerta lo que hace es el primer bit qubit lo llamamos control y al segundo target, objetivo. Entonces lo que hace CNOT es si el bit control, si el qubit control vale 0, deja el objetivo igual. Y si el control vale 1, hace NOT sobre el objetivo. Entonces, CNOT significa control NOT. Es un NOT controlado por el primer qubit. Entonces, eso es lo que hace el CNOT. Es decir, mira, tengo un qubit, digamos, de testigo, de control, y voy a modificar el segundo según sea el valor del primero. Muy bien. Ya ni siquiera le voy a llamar ejercicio. ¿Cuál es la expresión matricial de esta puerta?
Para empezar, es una matriz ¿de qué tamaño? 4×4. Entonces, el primer vector, el 1, 0, 0, 0, lo envía al 1, 0, 0, 0. El segundo, el 0, 1, lo envía al 0, 1. Es el segundo vector, pues se queda el segundo vector de la base. El tercer vector de la base lo manda al cuarto vector de la base. Entonces la imagen es el cuarto. Y la imagen del cuarto vector es el tercer vector de la base. Ojo, cuidado a la coherencia de las notaciones, porque si esto lo ponemos en bloques, estos son dos bloques diagonales, aquí está control, que es la matriz de identidad, y aquí está not. Esa es la matriz de not. Entonces son dos bloques diagonales, uno en control y otro not. Entonces, ¿por qué no podemos hacer control Z, control H, control la matriz que queramos de un qubit? Entonces podemos hacer versiones controladas de todas las puertas de un qubit, siguiendo esta misma mecánica. ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve bien en las varias notaciones, ¿verdad? Aquí es una notación, digamos, de función, de operador. Aquí está lo que hace la notación matricial. Aquí está la notación de circuito, la veremos ahora. ¿Vale? Entonces es muy bonito esto, ¿verdad? Una cosa como... Vale, ¿cuántas puertas cuánticas de n qubits hay? Es el equivalente a decir, ¿cuántas matrices unitarias sobre c a la 2 elevado a 2n, 2 a la 2 a la n hay? Estamos sobre c. Hay infinitas, amores míos. Hay infinitas matrices unitarias. Infinitas. Entonces, esto es un mundo que sobrepasa a las probabilidades clásicas. Y esto dificulta el trabajo. No lo favorece. Pues dices, vale, tengo infinitas. ¿Puedo construir infinitas matrices? No. Entonces, ¿qué pasa? De todas las operaciones posibles, ¿cuántas voy a poder construir? ¿Y cuáles voy a poder construir? Entonces, ¿yo voy a poder hacer cualquier cálculo que la teoría me permite? Yo no puedo construir infinitas matrices. No puedo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí hay un teorema que lo dejo para quien luego, si queréis teorema, es un teorema de Solvay-Kitaev, que dice que hay ciertos conjuntos de puertas que se llaman universales por aproximación. Es decir, que dada cualquier matriz unitaria, yo puedo hacer transformaciones dentro de ese conjunto finito que me aproximen el efecto de esa matriz objeto tanto como yo quiera. Entonces ahí hay ciertos conjuntos de matrices unitarias que son, en ese sentido, universales. Serían el equivalente a NAND. El equivalente a NAND en el mundo clásico son estos conjuntos universales de puertas cuánticas. Bueno, hay unos teoremas de aproximación. Eso ya entramos en la aproximación. Y más aún si ya vamos, y no voy a meter ahí, a las realizaciones físicas de esto. Los ordenadores cuánticos, los que tiene IBM, los que tiene Google, los que tiene Amazon, toda esa gente, Fujitsu, toda esa gente. Claro, construir una puerta cuántica, ¿eso qué es? Hay un aparatico que hay que construir ahí, trampas de iones u otras cosas, ¿no? Hay un aparatico que construir, entonces ¿cuántos puedes construir? Ostras, pues mira, he conseguido, y esto es paper tras paper, he conseguido construir algo que a un conjunto de 2 qubits les hace el mismo efecto que sobre el papel tiene CNOT. Aquí lo tengo, patento, tal, no sé qué. Ahí tengo una puerta CNOT construida. ¿Cuántas puedo construir? ¿Cuáles puedo construir? Eso no es nada trivial. Entonces, el conjunto de puertas que uno puede construir para un ordenador cuántico es muy limitado. Entonces, los algoritmos que uno va a poder construir tienen que estar basados sobre ese conjunto de puertas. Entonces, ahí viene toda una parte de diseño de algoritmo para decir, vale, a lo mejor no tengo la CNOT. A lo mejor no tengo la CNOT, solo tengo H's y C's. ¿Puedo con H's y X y Z's? ¿Puedo construir algo como la CNOT con H? Bueno, pues tendría que hacer el diseño del algoritmo. ¿Y cuántas puertas voy a necesitar para imitar esto? Porque eso también es relevante para no solamente para, digamos, el rendimiento, la eficiencia del algoritmo, sino para que el algoritmo sea posible. Porque ya cuando entramos al mundo de la realidad, al mundo físico, el tiempo que dura un ordenador cuántico manteniendo el entrelazamiento entre los qubits es muy limitado.
Entonces, si mi algoritmo va a tener que pasar por 100 puertas, a lo mejor es que no le da tiempo. Se va a producirse de coherencia, ¿no? Antes de que pueda ejecutar. Entonces, pues tendré que tratar de tener puertas más expresivas o un conjunto mayor de puertas, y esa es la parte de la ingeniería, ¿no? La ingeniería y la física de estos ordenadores cuánticos. Estamos a punto de acabar hoy. Vale, en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a describir cómo vamos a describir los algoritmos. Entonces, los algoritmos los vamos a describir igual que en el mundo clásico, mediante circuitos. Un algoritmo clásico es un circuito de puertas lógicas, un algoritmo cuántico es un circuito de puertas cuánticas, pero que tiene una notación particular. Vale, circuitos cuánticos. Vale, para describir los circuitos cuánticos es una forma de describir algoritmos cuánticos. Constan de, en principio, luego veremos que van a costar de más cosas, ¿eh? Una línea horizontal por cada qubit. Sobre ellas, sobre esas líneas, colocamos las puertas cuánticas. Y el orden de ejecución es de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Y el orden de lectura de los qubits es de arriba a abajo. Bueno, eso lo he hecho. Vamos a tener un ejemplito de circuito con las puertas que ya conocemos y vamos a ver cómo se ejecuta. Es una partitura, sencillamente es como una partitura. Lo vamos leyendo así como si fuera una partitura. Ejemplo. Recuperamos como aquí. Vale, parto de 2 qubits en estado 0. Voy a tener 2 líneas horizontales, una por cada qubit. Entonces al primer qubit le aplico una H. Y el segundo lo dejo igual. Ahora aplico una puerta C0, donde el primer qubit es control y el segundo es objetivo. Y al resultado de eso, le aplico en el segundo qubit una puerta Z, la que cambia el signo de la componente 1. Ejercicio. ¿Cuál es la salida de este algoritmo? Entonces, voy a dejar que peleéis un poco con la notación. Ahora que consiste en esto, ¿no? Peleamos un poco con la notación y luego lo vamos haciendo de pasito a pasito, pero yo creo que está bien para hacernos idea de, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo yo por aquí? Venga, pues idlo hablando también con la gente que tenéis al lado para ver cómo nos hacemos sentido de leer este algoritmo. Sobre el input es 00. El input es 0.
Bueno, vamos a hacer la traza del algoritmo. Venga, empezamos. El estado inicial es el 0, 0. ¿No? 0, 0 es el estado inicial. Que eso es 0 por 0, 0 por 0, este es el primer qubit, si los qubits se ven de arriba abajo, 0. Vale. Entonces, pasamos por una H en el primer qubit. ¿Esto a qué nos lleva? Pues si yo estoy actuando en el primer qubit, entonces esto me va a llevar el primer qubit a 1 partido por raíz de 2, 0, más 1 partido por raíz de 2, 1. Y todo esto tengo multiplicado por el 0. Pues esto es 1 partido por raíz de 2 por 0, 0, más 1 partido por raíz de 2 por el 1, 0. ¿No? El segundo qubit no lo he tocado. El segundo qubit estaba en 0, pues sigue en 0. Y el primero lo que tengo es esa que esto es lo mismo. ¿Os acordáis cuando erais más jóvenes que os conté lo de los estados producto? Pues esto es el producto. 1 partido por raíz de 2, 0, más 1 partido por raíz de 2, 1, por... Son dos estados válidos, que son producto, y son estos de aquí. Pues yo he actuado sobre el primer qubit. Vale, ahora lo que hago es, tengo una puerta, ahora sí que voy a afectar a los dos qubits a la vez. Ahora voy a los dos qubits a la vez. Entonces, como actúo linealmente, primero aplico la C-nota aquí y luego aplico la C-nota aquí. Entonces esto es 1 partido por raíz de 2, esto no lo va a cambiar. El bit control es 0, así que el segundo no cambia. Más, y ahora voy a la segunda componente. 1 partido por raíz de 2. El bit control lo dejo igual, pero es 1, entonces el otro cambia. 1. ¿Sí? Vale. Y ahora voy al último paso, que es aplicar una Z en el segundo qubit. Entonces el primer qubit se va a quedar igual. Y actúa linealmente. Así que voy a la primera componente de esta expresión lineal, esta combinación lineal. El primero lo voy a dejar igual, que es un 0. Vale, ¿la Z qué hace sobre 0? Lo dejo igual. Y ahora voy a la segunda. 1 partido por raíz de 2. La componente primera, que es un 1, me la dejo igual. Y la segunda, lo que me hace es cambiarla de signo. Así que esto es 1 partido por raíz de 2, 0, 0. Menos 1 partido por raíz de 2, 1, 1. Este es otro de los estados de Bell. Entonces, lo que hace este circuito, que es entrelazar los qubits. Este circuito lo que hace es entrelazar. Produce un estado de entrelazamiento. Esto no es un estado producto. Esto no lo puedo poner como estado producto. Así que este es un circuito que lo que hace es entrelazar. ¿Cosa bonita? Tú has ido a comer esta mediodía y vas a volver a casa a cenar diciendo, pues ya sé entrelazar. Sé entrelazar qubits. ¿Qué te pasa? Vale. Venga, ya que os veo con soltura, vamos con otro ejercicio. ¿Qué hace este algoritmo? Tengo dos qubits que estén como estén. Aplico una C-NOT. Aplico otra C-NOT, pero ahora el control es el segundo qubit. Ojo, cuidado con esto. Y al resultado le aplico otra C-NOT donde el control es el primer qubit. Partimos de un estado cualquiera. Aquí ya no pongo un estado inicial 0, 0. Parto de un estado cualquiera. ¿Qué hace esta movida? Es que el blog no va a ser. ¿Cuál es?
partir igual esta y esta en esta. Igual es que La segunda puerta es un control, lo que el control es el segundo. igual es que estamos exactamente la matriz. Sí que cambiaba el signo. Una pregunta de la anterior se hacía, depende cómo las algo debe ser raro. Sí, pero es que eso de Estado básico, no de superposición, ¿eh? Bueno, voy a ir tirando para que tengáis un momento de descanso. O sea, la gente que es profe estará ahora sufriendo y decir, esto pasa a mi pobre muchachos. Vale, tenemos AB. AB. La primera puerta, ¿dónde envía esto? Pues a A, el control lo deja igual, y el segundo lo suma. Vale, pues ahí estamos, ¿no? De momento todo bien. Vale. La segunda CNOT, que está al revés, el control es el segundo. Entonces el control lo deja igual, y al target, al objetivo, le suma el control. Entonces esto es, voy a ponerlo un poco más separado, esto es A más el control, A más B. Vale, pero ¿esto qué es? Esto es igual que 2A más B, 2A, estamos en base de 2, esto es 0, esto es B, A más B. ¿Sí? ¿Todo el mundo está con que 2A, esto es igual a B? Eso es B, que estamos en base 2. Vale, entonces vamos para el siguiente. Ahora volvemos a aplicar CNOT, donde el control es el primero. El primero se queda igual. Y al segundo, que es A más B, le sumamos el control. Con lo que me queda A más 2B, o sea A. Entonces, B, A.
Entonces es una puerta, que lo que hace es un intercambio. O sea, es un algoritmo que lo que hace es un intercambio. Hay alguien por ahí que estaba haciendo, hay varias personas que estaban haciendo estos circuitos en forma matricial. Es un buen ejercicio. Bueno, son matrices 4x4, hay que multiplicar 3 matrices. No se puede liar, efectivamente haciendo las cuentas, pero son 3 matrices. Digamos, aquí va por bloques. Una línea en la que no pasa nada, ese bloque es la identidad. Vale, pues hasta ahora lo de hoy. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana, lo primero que voy a hacer, así, a calzón sacado, vamos a hacer teleportación. Así. Vamos a teleportar un qubit. Vamos a hacer un circuito que lo que hace es teleportar un qubit. Y vamos a poner un caso Alice y Bob. Entonces, el caso Alice y Bob que vamos a poner mañana es: Alice y Bob tienen un par EPR, un par entrelazado, lo han comprado, en un viaje que hicieron, y lo tienen en casa. Alice y Bob se separan, como que sea, pues la vida a veces es así, se separan y entonces cada uno se lleva su qubit del par EPR. Pues está entrelazado. Vamos a decir. Pero resulta que Bob, el pobre, pues se ha metido en un lío, se pedró, bueno, se ha metido en un lío, y entonces resulta que le han metido una mafia calabresa, le han metido ahí en una cárcel de la que tiene que salir, y la puerta para salir es el qubit de Alice. Es el estado del qubit de Alice. Pero Alice solo puede comunicarse con Bob mediante un canal clásico, mediante una carta o algo así. Entonces, puede enviarle esta información, todo el estado de un qubit, que son 2 coeficientes complejos, mediante un canal clásico, utilizando un par de bits. Pues sí, y veremos cómo. Y lo va a hacer teleportando, usando el entrelazamiento del par EPR. Eso lo vamos a ver mañana. Es un circuito, vamos a hacer un circuito cuántico que lo que va a hacer es eso. Después de eso, lo que haremos será hacer un algoritmo. Yo creo que mañana va a dar tiempo a esas 2 cosas. Haremos eso y haremos un algoritmo cuántico que se llama el algoritmo de Jozsa, que es el primer algoritmo en el que un ordenador cuántico tiene ventaja computacional sobre cualquier algoritmo clásico. Digamos, la complejidad de ese problema para un algoritmo, tiene una ganancia de complejidad exponencial. Digamos, para un input n, la complejidad de cualquier algoritmo clásico es 2 a la n menos 1, la complejidad del algoritmo Jozsa es constante. Entonces, mañana veremos ese algoritmo. Es el primer ejemplo de algoritmo, no sirve para nada, pero mola. Entonces, bueno, mañana